Buenos días, hoy les vamos a hablar sobre las teorías de la comunicación. Mi nombre es Jonathan Suárez Gómez y enseguida les vamos a mostrar la primera, que es la teoría de la aguja hipodérmica. Esta comenzó en los años 20 a los 40 por Harold David Laswell. También era conocida como la teoría de la bala mágica. Postula primordialmente que los mensajes de los medios atacan y se insertan en la audiencia, quienes reaccionan de manera uniforme a dichos estímulos. Se plantea una sociedad que dentro del término masas se encuentra aislada y hacia ese punto es donde se dirigen las críticas a esta teoría. Es importante la publicidad, ya que es una forma de comunicación que tiene implicaciones en otros ámbitos y no es solo una actividad comunicativa. Como segundo está la teoría de la información periodística. Esta comenzó en 1830 por Bernard Boyane. Esta teoría es el conjunto de actividades, instituciones y efectos que tiene por objeto la colección, la transmisión, la elección, la presentación y la publicación de hechos considerados como significativos de la vida social. Dentro de esta teoría encontramos otras cuatro que hablan sobre la prensa, que son la autoritaria, soviética, liberal y de la responsabilidad social o civil. La tercera es la teoría de los efectos limitados. Esta empieza en los años 40 por Paul Lazarsfeld y Robert. Esta teoría decía que los medios de comunicación masiva tenían efectos sobre la sociedad sin que éste pudiese impedir dichos efectos. Más bien creía que cuando se enviaba un mensaje, el público lo recibía y sin discriminación alguna se veía afectado por él. Lazarsfeld y Merton abordaban la investigación desde la esfera política, moral y cultural. La función política, las campañas políticas, la opinión pública, se aborda a la sociedad como un factor activo que ejerce una presión sobre los medios y los mensajes que nos dan. Aquí vemos la teoría funcionalista. Esto empieza en 1842 por James y Ladd y Halt. Atiende a la función de la mente, se centra en el estudio de los propósitos y la función de los procesos mentales. Esta en gran medida influenciado por el darwinismo de la época, por su idea de la adaptación de los organismos al ambiente. Su metodología de trabajo es flexible, por lo que se basa tanto en la introspección como el método experimental o el método comparativo. Está la teoría de usos y gratificaciones. Desde la década 60, gracias a las aportaciones de Elliott Katz, Jay Bloomer y Michel Gurevitch, esta teoría se centra en la pregunta que hace la audiencia con los medios. Además propone conceptos y los que se han hecho a través de los años explica el comportamiento de los individuos respecto al consumo de medios, y así mucho del consumo de los medios de comunicación de masas puede interpretarse como una respuesta a las necesidades sentidos por el miembro de la audiencia. Dadas las disposiciones psicológicas y roles sociales, el televidente, oyente o lector experimenta o espera alguna forma de satisfacción de necesidades a través de su conducta de empleo y de medios. La teoría estructuralista, esa comienza en el año 1867, fundada por Teacher. Su objeto de estudio se centra en la estructura de la mente, de igual manera en la conciencia, compuesta de imágenes y emociones. Su metodología de trabajo se basa en la introspección y en el análisis de contexto de la situación experimental. Se caracteriza por el énfasis en el método experimental y el laboratorio como fuente para lograr los datos relevantes. Está la teoría informacional sobre la percepción. Esta comienza en 1920 por Abraham. Esta teoría pone en marcha el análisis basado en la forma de ver algún objeto o persona. Cada quien te da un significado diferente dependiendo su contexto
Un factor importante en esta teoría es la semiótica, quien se encarga de buscar y encontrar los mensajes ocultos en ella. También se encuentra la detonación y connotación. Bueno, aquí encontramos la teoría crítica. La teoría crítica comenzó en 1930 por Walter Benjamin, Theodor Adorno, Herbert Marcuse, Max Horkheimer, Eric y Jürgen Habermas. Esta teoría consiste en el tránsito de un programa centrado en la elaboración de una filosofía social de evidentes raíces marxistas o la reconstrucción de la historia de Occidente. Esta propone que el conocimiento está mediado por la experiencia del sujeto. Se formó como una teoría del capitalismo tardío. Encontramos aquí la teoría de la comunicación de masas. Esta fue realizada a partir de los años 30 por Roosevelt. Recibe el nombre de la comunicación de masas por la interacción entre un emisor único y un receptor masiva. El término masas connota un gran volumen, ámbito o extensión, y comunicación se refiere al hecho de conferir y extraer significados a la percepción y transmisión de mensajes. Aquí encontramos la teoría de omnipotencia de los medios. Esta comenzó en 1938 por Orson Welles. Esta teoría enseña cuánto poder tienen los medios sobre la audiencia, los cuales tienen la capacidad de manipular y convencer. Hace pensar de una forma diferente y las personas acogen la información como cierta sin detenerse a analizar qué les están afirmando. La idea de cómo somos influenciados por los medios constantemente debería hacernos recapacitar y aprender a cuestionar lo que vemos utilizando nuestro criterio para ver más allá de lo que nos quieren demostrar. Mass Communication Research. Esta comienza en 1940, surge en los Estados Unidos y fue impulsada por las universidades e instituciones públicas y privadas. El objetivo primordial fue analizar los efectos de los mensajes que transmiten por los medios masivos. Otro de sus objetivos puede obtener las claves para conducir el comportamiento de las masas. Es un enfoque teórico que utiliza procedimientos propios de las ciencias naturales y mantiene una concepción. La teoría de los dos pasos. Esta comienza en 1948 por Paul Lazarsfeld. Plantea la hipótesis de que las ideas fluyen de los medios de comunicación hacia los líderes de opinión. Él observaba que los efectos de los mensajes están fuertemente codiciados por el contexto social al que el individuo pertenece. Esta teoría cuestionaba la influencia directa de los medios de comunicación sobre la ciudadanía. Además, revelaba que los medios no solo se encargaban de informarnos, sino que también utilizaban una serie de entes ficticios buscando verdaderamente manipular nuestra conducta. Está la teoría de la influencia personal. Esta fue en 1955 por Katz y Lazarsfeld y se basa en aportes de Robert Merton. Esta teoría habla sobre la importancia que le damos a los medios de comunicación y pertenece a una teoría positivista. Reduce un nuevo factor que intermedia entre los medios de comunicación y las decisiones de las personas. Y el proceso comunicativo se da en dos etapas. El primero parte desde los medios hacia los líderes de opinión y el segundo, el líder influye sobre el tema a quienes no tienen grandes conocimientos acerca del tema. Bueno, aquí encontramos la teoría culturológica. Esta se da en 1960 por autores importantes en esta teoría, que son Edgar Morin y Abraham Moll. Esta teoría no olvida la dimensión económica, aunque no es lo preeminente.
El objeto está vinculado a su carácter de producto industrial, a su ritmo de consumo cotidiano. Plantea que las distintas culturas resignifican los contenidos de los medios de comunicación a partir de sus propios valores y sentidos sociales. Se caracteriza en estudiar la cultura de masas, poniendo de manifiesto los elementos antropológicos más importantes y la relación que se da entre el consumidor y el objeto de consumo. Aquí encontramos la teoría de cultivo. Esta igual se da en 1960 por George Herben y Larry Gross. Propone que mientras la gente pase más tiempo viviendo en el mundo de la televisión, será más fácil que crean que la realidad social se asemeja a la realidad retratada por la televisión. Tenía como principal propósito la identificación de los efectos cultivados en los espectadores de la televisión. Esta teoría es aplicable en la actualidad, ya que desafortunadamente la televisión es quien educa y desarrolla una cultura en sus televisiones. Pasamos a la teoría de la comunicación humana. Esta se da en 1971 por Watzlawick. Plantea que los problemas de comunicación entre las personas se deben a que no siempre tenemos el mismo punto de vista que nuestros interlocutores. El estudio de comunicación humana puede dividirse en tres áreas: semiótica, simiótica y programática. La retroalimentación puede ser positiva o negativa. La negativa se caracteriza la homeostasis, por la cual desempeña un papel importante con el logro y mantenimiento de la estabilidad de relaciones. La positiva lleva a cambio, o sea, la pérdida de estabilidad o de equilibrio. Pasamos a la teoría de la agenda Senting. Esa comienza en 1972 por Maxwell y Donald. Esa teoría postula que los medios de comunicación de masas tienen una gran influencia sobre el público al determinar qué asuntos poseen interés informativo y cuánto espacio e importancia se les da. Estudia el impacto de la prensa impresa, electrónica y la información que ésta se maneja en el público, además del análisis de las audiencias. Sus principales consideraciones son la capacidad de las más medias para graduar la importancia de la información que se va a difundir. Y bueno, aquí pasamos a la teoría de las mediaciones. Esta se da en 1976 por Martín Serrano. Formula la hipótesis de la mediación social. Se define como la actividad que se pone límites a lo que puede ser libre y a la manera de decir por un sistema que pone orden. Hay dos tipos de mediación: cognitivo, que opera sobre los códigos y sobre los relatos, sobre las representaciones y las significaciones, y la estructural, que opera sobre los contenidos que modifican o condicionan una relación de comunicación. Pasamos a lo que es la teoría, la espiral del silencio. Esta se da en 1977 por Elizabeth Noelle Neumann. Esta teoría explica la forma en que la opinión pública funge como una forma de control social, al plantear que las personas se adapten de mejor manera de comportarse a las opiniones predominantes en su contexto social sobre cuáles conductas son o no aceptables. Esta teoría nace a partir de un estudio de circunstancias históricas como la Segunda Guerra Mundial y se fortalece en los años 80 a raíz del posicionamiento de la televisión como un factor influyente en la formación de la opinión pública. Y por último pasamos a la teoría del actuar comunicativo. Esta se da en 1981 por Jürgen Habermas. Esto se basa en un proceso cooperativo de interpretación a lo largo del cual los participantes
se refieren al mismo tiempo o algo que existe en el mundo objetivo, social y subjetivo. Al mismo tiempo hace referencia al que el fin del ser humano es social, por eso se busca comunicarse con otros y de esta manera el actuar comunicativo es su forma de interpretación social. En ellos se utilizan símbolos comunes para todos los individuos de manera a lograr las interpretaciones como el lenguaje, símbolos no verbales, la música y el arte. Y bueno, esto sería todo de mi línea del tiempo, ya que son 20 ahorita que expliqué, y esto sería todo. Muchas gracias.